Hola a todos y bienvenidos a Casos TMI, una iniciativa del canal de YouTube de Tutorías Medicina Interna en conjunto con Grupo Medi y Medi Residentes, en donde lo que hacemos es analizar preguntas de preparación de exámenes de residencia o de exámenes de residencia como tal y explicar todo el razonamiento lógico y el conocimiento que uno tendría que tener para llegar a la respuesta correcta. Recuerden que este tipo de videos de retroalimentación de preguntas están disponibles en nuestro Question Bank de MediResidentes, que es nuestro curso de preparación a la residencia. Así que si les interesa prepararse con un Question Bank con más de 8000 preguntas, cientos de videos de retroalimentaciones como estas que acaban de ver, los invito a revisar nuestros programas del MediQBank. Y si además quieren asociar nuestros productos académicos, pueden revisar nuestros programas del MediPro. No siendo más, vamos adelante con el video. Nos presentan el caso de un hombre de 45 años que acude por un cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por disnea de esfuerzo progresiva, tos seca y una debilidad proximal muscular y artralgias. En el examen físico le confirman que tiene crepitantes finos bivasales, debilidad en la cintura escapular y pélvica de 4/5 y unas lesiones hiperqueratósicas y fisuradas en las palmas y calas laterales de la mano que describen como manos de mecánico. La tomografía de tórax de alta resolución evidencia un patrón de una neumonía intersticial no especificada. Y los análisis de laboratorio son notables porque tiene una CPK francamente elevada en 1500, una BSG elevada que habla de un componente inflamatorio y una positividad para los anticuerpos anti-HO1. Y nos preguntan, ¿cuál es el pilar del tratamiento inicial para la afectación pulmonar de este paciente? Entonces este es un caso bien interesante porque tiene muchas cosas en conjunto, el deterioro de clase funcional, la afección pulmonar, la debilidad, entre otras. En mi opinión, siento yo que de esos tres problemas, el más fácil para abordar y llegar a la respuesta correcta es la debilidad, porque causas de anemia hay muchas, nos tendríamos que adentrarnos a pensar en muchas otras alteraciones. Lo mismo con disnea, yo creo que la debilidad es un poco más fácil la forma en la cual podríamos evaluarla y ver qué causas de debilidad se asocian a los otros síntomas y con eso definir cuál es el mejor manejo para este paciente. Entonces, enfoquémoslo a través de ahí. ¿Qué debería hacer yo cuando un paciente está débil? ¿Cierto? Lo primero es confirmarlo, ¿cierto? Confirmar que efectivamente tenga debilidad. Y ahí nos están diciendo que le hicieron en un examen neurológico una prueba de fuerza y efectivamente había una disminución en la fuerza. Porque a veces pasa que realmente los pacientes lo que no tienen es debilidad, sino fatiga, malestar general, entre otras. Entonces, confirmar que efectivamente el paciente tiene debilidad. Cuando yo me enfrento a un paciente que tiene debilidad, digamos que yo tengo que pensar en, bueno, ¿qué debe ocurrir para que los músculos funcionen? ¿Cierto? Yo debo tener un sistema nervioso íntegro, entonces sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y un músculo íntegro, ¿cierto? Sería como lo que yo tendría que tener. Pero además de eso, tengo que tener una buena conexión entre los dos, que es la placa neuromuscular. Entonces, normalmente las causas de debilidad están aquí, o son neurológicas, o son musculares, o son de placa neuromuscular. ¿Cómo puedo hacer yo esa diferenciación? Pues básicamente a través de esto que les estoy poniendo acá. Lo primero es que tenemos que evaluar cuáles son los síntomas asociados. Ejemplo, si el paciente tiene síntomas sensitivos asociados, si el paciente tiene síntomas de motoneurona sea superior o inferior, es decir, alteraciones en la flexibilidad, en el tono, entre otras cosas, pues evidentemente eso me sugiere a mí que más probable es un componente neurológico que miopático, o eventualmente placa neuromuscular, pero más que todo neurológico. El predominio también es de gran importancia. ¿El predominio en qué sentido? ¿Es más distal que proximal o es más proximal que distal? Porque resulta que cuando es más distal que proximal, sobre todo cuando tiene unas características ascendentes y demás, pues esto es muy sugestivo de afección neurológica, mientras que la afección más proximal que distal es más característica de una afección miopática. La simetría también es de gran importancia. Digamos que simétrico puede ser cualquiera de los dos, pero algo asimétrico es muy raro que sea por un componente muscular, porque normalmente una miopatía es generalizada, no hay miopatías localizadas. En cambio, yo sí puedo tener alteraciones localizadas por una afección, por ejemplo, del sistema nervioso central, entre otras. Y por último, la fatigabilidad, es decir, si lo que le ocurre al paciente la habilidad es al final del día, después de hacer muchos esfuerzos y demás, esto me podría orientar un poco más a desorden de placa neuromuscular, ¿cierto? Como pudiera ser un Lamberditon, una miastenia gravis, que es como las dos enfermedades importantes de placa neuromuscular.
Si nos fijamos en eso, en nuestro paciente, pues nos hablan de que es más, digamos que proximal que distal. Dentro de síntomas asociados, pues vale la pena mencionar estigmas de autoinmunidad y nuestro paciente tiene artralgias, tiene debilidad, tiene un componente pulmonar que también nos hablaría más de una enfermedad sistémica que está generando este compromiso y probablemente oriente más a la miopatía. Era más proximal que distal, era simétrico y no nos hablaban de nada de fatigabilidad. Es decir, que muy probablemente la debilidad que tenía este paciente y la elevación de la CPK era debido a un desorden muscular, a una alteración miopática, ¿cierto? Cuando yo tengo entonces esa alteración miopática, pues yo me tengo que plantear las posibles etiologías. Hay etiologías metabólicas, infecciosas y autoinmunes. Dentro de las metabólicas, las que sí o sí yo debo descartar son una TSH, otras alteraciones metabólicas relacionadas principalmente con electrolitos como calcio, fósforo, potasio y eventualmente algunas alteraciones infecciosas como por ejemplo el VIH, la toxoplasmosis y demás. Normalmente lo que yo hago inicialmente pues es descartar estas y cuando yo descarto estas, aquí me faltó uno importante que sería como la parte tóxica, como puede ser por ejemplo por el uso de medicamentos como las estatinas, ¿cierto? Si yo descarto estas con la historia clínica y con unos exámenes básicos en general, mi diferencial va a estar en un ente o en un desorden autoinmune. Y aquí yo tengo lo que se conocen como las miopatías inflamatorias. ¿Hay otras enfermedades que pueden generar compromiso miopático? La respuesta es sí. Por ejemplo, el lupus puede llegar a serlo. Pero en la gran mayoría de los escenarios, si tengo un cuadro como este, yo tengo que enfocarme en estos tres desórdenes que ocurren como miopatías inflamatorias. Tenemos la polimiositis, tenemos la dermatomiositis, el síndrome antisintetasa y pudiéramos hablar de otro que muchas veces incluyen aquí, que es el overlap, que es la presencia de estos con otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedad mixta del tejido conectivo, overlap con otras enfermedades autoinmunes. La polimiositis, como su nombre lo dice, lo que hace es afectar exclusivamente al músculo. La dermatomiositis, por su parte, afecta a la piel y el músculo. Y el síndrome antisintetasa se pudiera decir que es como un subtipo de dermatomiositis, pero que actualmente se aborda como una enfermedad completamente separada, tanto por la implicación pronóstica como terapéutica. Entonces, si yo me pongo a mirar las manifestaciones de las miopatías inflamatorias, yo me puedo enfrentar a que son pacientes que tienen un compromiso no solo miopático, sino multisistémico. A nivel pulmonar, a nivel vascular periférico con Raynaud, a nivel musculoesquelético con artritis, artralgias y obviamente la debilidad muscular, cardiovascular por la miocarditis que pueden generar, gastrointestinal por disfagia y dermatológico sobre todo pues cuando estamos en ese contexto de dermatomiositis / síndrome antisintetasa. Como nuestro paciente tiene alteraciones en las manos, pulmonares y demás, uno se orienta un poco más como hacia la dermatomiositis / antisintetasa. Y si uno busca las características o cuáles son los pacientes que se presentan con estas manos de mecánico, que son estas hiperkeratosis y fibrosis, sobre todo en la cara lateral de los dedos, pues uno se va a topar con que cuando uno mira las manifestaciones clínicas del síndrome antisintetasa, va a tener muy característicamente Raynaud, manos de mecánico, artritis, miositis, enfermedad pulmonar intersticial, fiebre y rash, que nuestro paciente tiene todas estas que estamos viendo acá. Entonces digamos que una entrada, diría, muy probablemente es más como compatible esto con un síndrome antisintetasa. ¿Cómo se debe manejar esto? ¿Cómo se manejan en general las miopatías inflamatorias? La primera línea de manejo son glucocorticoides a dosis altas porque la idea es prevenir que el paciente siga progresando, porque si uno tiene una inflamación muscular persistente y continua, pues eso puede llegar a inducir complicaciones muy severas como falla cardíaca, falla ventilatoria, entre otras. Tanto así que en pacientes con mal pronóstico, que es por ejemplo cuando tienen compromiso vulvar, uno debe adicionarles además inmunoglobulina endovenosa. Y obviamente la idea es no solo quedarse con los corticoides, sino de ahí ir a utilizar algo adicional. Metotrexate, azatropina, entre otras. Como nuestro paciente tiene un compromiso pulmonar, fíjense ustedes acá que ponen cuando tiene compromiso pulmonar, antisintetasa compromiso pulmonar, yo podría plantearme rituximab o ciclofosfamida como las terapias de elección, pero siempre la primera línea, o por lo menos inicialmente para lograr una detención temprana y una desinflamación temprana de los músculos, pues definitivamente hacemos uso de los corticoides a dosis altas. Con eso en mente miremos entonces las opciones terapéuticas que nos están dando y escojamos la respuesta correcta. Entonces la opción A dice corticoides sistémicos a dosis altas, muy probablemente sea la correcta, ¿cierto? Terapia antifibrótica con nintedanib, pues eventualmente se pudiera llegar a considerar la terapia antifibrótica, nintedanib o pirfenidona, pero pues digamos que esto tiene más evidencia sobre todo en lo que sería fibrosis pulmonar idiopática, entre otras, y pues no... Si uno mira la evidencia de estas moléculas en general es más que todo para mayor calidad de vida,
prolongación de caminata de 6 minutos, pero no para detener la enfermedad como tal, cosa que sí podemos hacer con la inmunosupresión. Antibióticos de amplio espectro endovenoso, pues no, porque claramente el paciente no está infectado. Y diuréticos de asa y terapia de ultrafiltración, pues tampoco, porque si bien tiene disnea, la disnea es de origen pulmonar o slash muscular. No tiene nada que ver con el corazón, no es un paciente que está congestivo, por lo cual pues no tenemos que hacer ningún tipo de estrategia de descongestión. Teniendo todo eso en consideración, la respuesta correcta es la opción